Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos esta noche estar reunidos nuevamente en familia. Sabemos, Señor, que es tu voluntad porque nada se escapa de tu voluntad, Señor. Tú dispusiste, Señor, para que esta noche estuviéramos acá con nuestro corazón dispuesto para recibir tu palabra. Te damos gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, vamos a comenzar con Mateo 4:17. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, vamos a leer el capítulo 4, versículo 17. Y a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor Jesucristo. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Bueno, entonces aquí el Señor Jesucristo nos está diciendo que el reino de Dios se ha acercado, que está cerca, que está próximo. Ahora, el reino de Dios llegó a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo, y Él llegó anunciando la venida del reino. Pero el reino que esperaban no era el reino que el Señor propone. Vamos a ver cómo es el reino de Dios, que es muy diferente a cualquier reino que hay en el mundo. Porque en los reinos del mundo, siempre hay alguien poderoso que oprime a uno más débil. Siempre el que tiene poder y dinero es el que se destaca, el que sobresale. En el reino de Dios es distinto y vamos a ver las características de aquellas personas que van a ser parte del reino de Dios. Porque van a haber personas que no van a ser parte del reino de Dios. Aquellos que no tengan estas características no van a poder serlo. Entonces vamos a ir a Mateo 5 y vamos a leer los versículos del 13 al 12. Mateo 5 del 13 al 12. Aquí nos dan las características de aquellas personas que van a estar en el reino de Dios. Dichosos los que reconocen su pobreza espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los mansos, porque el mundo entero les pertenecerá. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que tienen compasión de otros, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los que tienen un corazón limpio, porque verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que sufren persecución por ser justos, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos ustedes cuando los ofenda o persiga o diga todo tipo de mentiras contra ustedes por ser mis discípulos. Alégresen mucho, porque el cielo les espera una gran recompensa. Así fue como persiguieron a los profetas antiguos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entonces esto se llama el sermón de las bienaventuranzas. Y aquí el Señor Jesucristo nos está enseñando cuáles son las características de estas personas que vamos a permanecer en el reino de Dios. Y Él da varias características, ¿no? Empieza por decir, pobres de espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Entonces, cuando habla de pobres en espíritu, está haciendo referencia a quienes reconocemos con humildad que necesitamos un Salvador, a quienes nos humillamos delante de la presencia de Dios y reconocemos que necesitamos un Salvador, que no somos suficientes para salvarnos a nosotros mismos, que no hay nada que podamos hacer en nuestras fuerzas con las que podamos obtener la salvación. Esos son los pobres de espíritu, humillados, personas con humildad espiritual. Ahora dice los que lloran. Pero ¿a qué tipo de llanto se refiere? No se trata de llanto de desesperación, ¿cierto? Sino este llanto es el resultado del verdadero arrepentimiento. Cuando tú realmente te arrepientes y buscas la presencia del Señor, tú no puedes contener el llanto, tú no puedes contener las lágrimas. Tu espíritu es quebrantado y tú no te puedes contener. Este es el tipo de llanto, es el llanto de los quebrantados. Ahora habla también de los mansos. ¿Quiénes son los mansos? Dice, los mansos son los que no se resisten a Dios, sino que
reciben al Señor con humildad. Realmente no quieren pelear en sus propias fuerzas contra el Señor, no se resisten a Él, sino que lo reciben con mansedumbre. Ahora dice también, los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Quiénes son estos? Son los que tienen un ferviente deseo de recibir todas estas bendiciones espirituales. Esta sed de justicia hace referencia a eso, al anhelo, al ferviente deseo de recibir todas estas bendiciones espirituales que el Señor tiene para nosotros. Habla también de los misericordiosos. Misericordiosos son los que se compadecen del pecador, los que se compadecen también de los necesitados y brindan su ayuda. Ahora habla de los limpios de corazón. Sabemos que limpios de corazón solamente a través de la purificación por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser limpio de corazón. Ahora dice que también los pacificadores. Los pacificadores son los que aman la paz, los que evitan la contienda, los que rehúsan las peleas, las discusiones, las que reconocen, identifican cuando se están saliendo de su propio control y se controlan, se frenan, ¿sí? Esos son los pacificadores, los que evitan pelear. Ahora, los perseguidos por la causa de Cristo. Esto es súper claro, ¿no? Hay personas que son perseguidas por la causa de Cristo. Hay naciones en las que ser cristiano es un alto riesgo. Nosotros en nuestra nación pues tenemos, digamos, cierta tranquilidad de que no somos perseguidos políticamente como cristianos. Pero sí hay rechazo de parte del mundo. El mundo nos empieza a rechazar porque ya no somos tan agradables, ya no nos gustan las cosas que les gusta al mundo, entonces nos empiezan a rechazar. Y dice la palabra que en esto hay gran galardón. Es decir, que vamos a ser premiados por eso, el Señor nos recompensa por esto. Entonces estamos viendo las características de estas personas, ¿no? Y son totalmente opuestas a lo que se imagina en un reino natural, ¿no? Donde digamos que un reino fuerte se caracteriza por poder, por dinero, por violencia, por fuerza. El reino de Dios es diferente, el reino de Dios es de humildes, es de pobres, es de los que se humillan, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora, la recompensa es bien grande, también la dice aquí en este sermón de las bienaventuranzas, dice que recibiremos consolación, que la tierra la recibiremos por herencia, que seremos saciados, que recibiremos misericordia, que veremos a Dios y que seremos hijos de Dios. Entonces las recompensas son bien grandes también para todos estos que participamos en el reino de Dios. Y bueno, y el Señor compara a las características de estas personas que recibimos el reino de Dios, las compara como a un niño. Vamos a Mateo 18:1-4. Mateo 18:1-4. Dice la palabra: como título tenemos el más importante en el reino. Por ese tiempo los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino del cielo? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino del cielo. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino del cielo. Amén, gloria a Dios. Los discípulos le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. Esta es una pregunta muy hombre natural, ¿no? Porque en este mundo se vive eso, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Yo quiero ser el más importante, yo quiero ser el que manda, ¿sí? Y el Señor les presentó un niño y les dijo, el que se hace como un niño es el más grande en el reino de los cielos. Y dice que así que cualquiera que se humille como este niño. Hay otras versiones que dicen que cualquiera que esté libre de altivez, o sea, una persona humilde, sencilla, sumisa. Otras versiones dicen que se vuelva tan humilde. Otras dicen que se vuelva pequeño. ¿Sí? Que se considere a sí mismo pequeño en comparación del Altísimo. Que no se considere por encima de nadie, ¿no? Por encima de los demás. Estas son las características que tiene un niño y son las características que vimos en este sermón de las bienaventuranzas, que son las características que poseemos los que heredamos el reino de Dios. Ahora, vamos a mirar cuáles son los requisitos para estar en este reino de Dios, porque no todos van a estar en el reino de Dios. Dice Mateo 7:21.
verdaderos discípulos. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrará de mi Padre que está en el cielo. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces un requisito es hacer la voluntad de Dios. Cuando estamos caminando fuera de la voluntad del Señor, nos estamos arriesgando a quedar por fuera del reino de Dios. Entonces el primer requisito es hacer la voluntad del Padre. Y ya hemos visto cuál es la voluntad del Padre, ¿no? La voluntad del Padre es que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que amemos a las demás personas como Jesucristo nos amó a nosotros. Bueno, Mateo 8 del 10 al 11. ¿Qué dice Mateo 8 del 10 al 11? Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les dijo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se centrarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Amén. El Señor dijo, se maravilló. Vemos acá a Jesús maravillado. Y se maravilló, ¿por qué? Por la fe de un centurión. Aquí este pasaje de la Biblia cuenta cuando un centurión romano, ¿sí? Un militar, un oficial romano, vino y se postró delante de Jesucristo suplicando que sanara a su siervo que estaba padeciendo y que estaba a punto de morir. Y Jesús le dijo, claro, vamos para allá. Y el centurión romano le dijo, no, maestro, no es necesario que vayas hasta allá, y además yo no soy digno de que entres en mi casa. Di solo la palabra y mi siervo será sano. Y Jesucristo se sorprendió. Jesucristo dijo, wow, no he visto tanta fe en Israel. Y ahí fue cuando declaró que vendrán de todas partes del mundo y se sentarán con Abraham, con Isaac, con Jacob en el reino de Dios. Entonces un requisito para estar en el reino de Dios es tener fe en el Hijo de Dios, fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos que debemos tener fe y debemos hacer la voluntad del Padre. Bueno, ahora vamos a Mateo 12:28. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice la versión Reina Valera, dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces una característica de que estamos en el reino de Dios es que somos guiados por el Espíritu, que tenemos poder por el Espíritu de Dios. Aquí el Señor Jesucristo está echando fuera demonios por el Espíritu de Dios que está sobre Él. Cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios sobre nosotros, estamos en el reino de Dios. Es una característica. Entonces esto sucede cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, viene a ser morada en nosotros. Entonces vemos otra característica. Debemos creer en el Señor Jesucristo, debemos hacer la voluntad del Padre y debemos ser templo del Espíritu Santo, debemos ser morada del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué dice Mateo 19:23? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Es muy difícil que una persona entre en el reino de los cielos. ¿Por qué es muy difícil que una persona entre en el reino de los cielos? Porque es una persona que no tiene a Dios, no ama a Dios por sobre todas las cosas. Generalmente la riqueza del hombre rico es avaro, el hombre rico es altivo, el hombre rico es soberbio. Piensa que puede lograr las cosas por quien es, por su prestigio, su capacidad, por sus propias fuerzas. Y vimos en el sermón de las bienaventuranzas que debemos ser mansos, que debemos ser humildes. Y estas cualidades, estas características no son comunes en un hombre rico. Sin embargo, mire lo que dice nuestro Señor Jesucristo más adelante en el versículo 26. Jesús los miró y les dijo: humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible.
Amén. Los discípulos de nuestro Señor Jesucristo empezaban a decir, pero entonces, ¿quién puede ser salvo? Y Jesucristo les respondió, para el hombre es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, hay personas que son altivas, hay personas que son orgullosas, hay personas que pueden llevar un estilo de vida de ese tipo, pero que en Cristo Jesús pueden recibir el reino de Dios. ¿Y cómo reciben el reino de Dios? Vamos a Juan 3:3. Jesús les respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es la entrada al reino de Dios. Entonces cualquier persona, no importa sus circunstancias, no importa sus antecedentes, no importa lo que haya hecho en la vida, como lo haya hecho en la vida, ¿sí? Cualquier persona que nace de nuevo entra en el reino de Dios. Y este nuevo nacimiento se da al recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Por eso la invitación que hacemos esta noche para todos aquellos que nos escuchan es que recibamos a Cristo en nuestro corazón, pero que lo recibamos con una fe genuina, con un corazón, con un corazón realmente humillado. Aceptemos a Cristo nuestro Señor en nuestro corazón y empecemos a hacer la voluntad del Padre. Empecemos a llevarle el estilo de vida que el Señor quiere que llevemos. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios que entra a morar en nosotros, que nos empieza a redarguir, a corregir, a identificar qué cosas no le agradan a Dios y qué cosas sí le agradan a Dios, y Él nos empieza a dirigir. La palabra de Dios dice que Él va delante de nosotros enderezando los lugares torcidos, abriendo puertas, destruyendo cerrojos. Y además dice que envía a sus santos ángeles para que sostengan nuestros pies en su camino, para que no tropiecen con piedra. Entonces dejémonos guiar por el Espíritu, recibamos a Cristo en nuestro corazón, aceptémoslo como nuestro Señor y Salvador, y dejemos que Él sea quien nos guíe a través de su Santo Espíritu, y de esta forma nacemos de nuevo y podemos entrar al reino de Dios. Vamos a terminar con una promesa que recibimos de parte de Dios y la encontramos en la segunda carta a Timoteo. Vamos a buscar el capítulo 4, el versículo 18. Así es, y el Señor me librará de todo ataque maligno, y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. El Señor me librará de todo ataque maligno, Amén. de toda obra del mal. El Señor nos protege. Él quiere que nosotros pasemos al reino de Dios, porque en el reino de Dios Él está en control. Él está en control. Él nos llena de poder para resistir los ataques del maligno. Cuando nosotros permanecemos bajo el dominio del maligno, pues no tenemos cómo defendernos. Pero al recibir a Cristo, y Él nos entra a proteger y nos libra de toda obra del mal. Tenemos el respaldo de Dios y nos preserva para su reino celestial. Tenemos la promesa de que estaremos siempre en la presencia de Dios. Amén. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por traer tu reino a nosotros, Señor. Por permitirnos, Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer. Gracias por transformarnos, Señor, por permitirnos ser esas personas pobres en espíritu que reconocen con humildad que necesitamos de un Salvador, porque lloramos como resultado de nuestro verdadero arrepentimiento, porque no nos resistimos a Dios y somos mansos, Señor, porque tenemos hambre y sed, Señor, fervientes deseos de tus bendiciones, porque somos misericordiosos y nos compadecemos y ayudamos a los que estamos necesitados, porque estamos limpios de corazón, porque fuimos purificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque amamos la paz, Señor, y porque soportamos cualquier rechazo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por esos grandes galardones que tienen para nosotros, Señor. Gracias por volver nuestro espíritu como un niño y volver a nacer de nuevo. Gracias por permitirnos, Señor, tener tu espíritu morando en nosotros, guiándonos, Señor, fortaleciendo nuestra fe y haciendo tu santa voluntad. Gracias, Padre Santo, porque tenemos las promesas, Señor, de este nuevo nacimiento en Cristo Jesús y de que tú nos libras de toda obra mala y nos preservas para tu reino celestial. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.